placer y un gusto estar con todos ustedes, donde quiera que ustedes se encuentren. Es un día muy hermoso, es un día para recordar, es un día para establecer el reino de Dios en cada corazón, en cada vida. El Señor Jesucristo nos dejó muchos ejemplos en nuestras vidas. Y hoy, alrededor del mundo se está hablando, se está recordando esa entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén. Y se le conoce en algunos lugares como Domingo de Ramos, Domingo de Palmas, la entrada triunfal a Jerusalén. Como quiera que tú le llames, que tú lo conozcas, las Sagradas Escrituras hablan de Jesucristo entrando a Jerusalén como triunfador, como libertador, como sanador y como salvador. Acompáñame a orar, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias por esta mañana. Bendigo tu nombre porque eres bueno, porque eres misericordioso, porque eres Salvador y Rey de nuestros corazones. Bendice este tiempo que vamos a tener. Abre los sentidos, Señor, de mis hermanos y los míos para poder entender, comprender y amar tu palabra. Te bendigo, Señor, hoy y siempre porque tú eres bueno. Que tu Espíritu Santo llene nuestros corazones, Señor, de paz y de bendición, porque lo necesitamos hoy más que nunca. En el nombre de Jesús, amén. Bien, el tema de esta mañana la he titulado La entrada triunfante de Jesús a nuestras vidas. La entrada triunfante de Jesús a nuestras vidas. Como plataforma, como información, muchos hombres, muchos personajes del mundo, de la historia, antes de Jesucristo y después de Jesucristo, entraron como triunfantes, como guerreros triunfantes, como libertadores de naciones. Por ejemplo, Simón Bolívar, en el siglo XVIII en Sudamérica se le conoce como el libertador de las Américas. 5 o 6 países fueron ayudados por este gran libertador, Simón Bolívar, y se le recuerda como el libertador de las Américas, porque hizo un trabajo espectacular para libertar a pueblos oprimidos de naciones invasoras. Y ellos lo reconocen como tal. Recordamos a través de la historia cómo en la Segunda Guerra Mundial el grupo aliado entraron a Alemania para poder terminar con esta guerra nefasta, la Segunda Guerra Mundial, y acabar con el ejército nazi en 1945, y la alegría del mundo volvió a renacer porque había un grupo que había liberado, se había unido para poder darle libertad a gente que estaba en una guerra, y la guerra pues obviamente es terrible para todo el mundo, ¿verdad? También muchos hombres que también a través de la paz pudieron poder ayudar a sus naciones. Por ejemplo, podemos hablar de Gandhi con la India en contra de los ingleses, y él dijo nunca vamos a usar armas para poder defendernos. Hubo unas matazones masivas, pero trajo libertad a su pueblo indio, aun cuando la India no tuvo una libertad espiritual, y más adelante vamos a estar hablando de ello. Y me quiero centrar básicamente en este gran libertador que fue Jesucristo, que es Jesucristo. Y quisiera basarlo en las Sagradas Escrituras, en donde más no hay otro medio en el cual nos podamos basar para saber de Jesucristo, sino es a través de las Sagradas Escrituras, que es un libro cronológico, es un libro arqueológico, es un libro que nos da la información acerca de lo que sucedió. Y tenemos algunas historias aleatorias de algunos escritores que nos hablan acerca de lo que sucedió en aquellos tiempos. Vamos a las Sagradas Escrituras, al Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 12. Acompáñame si puedes, si no, escúchame, por favor. El Evangelio de Juan dice, capítulo 12, verso 12: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene,
montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. El mundo se va tras él. Siempre el mundo ha corrido tras de Jesús, siempre le buscamos, siempre le adoramos. Vamos a desglosar un poquito esta escritura. Estamos hablando de este domingo de Ramos, domingo de Palmas, domingo de entrada triunfante de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué tiene que ver con nosotros ahorita, en este momento, en el año 2020? Bastante, mucho tiene que ver. No podemos ignorar esta semana que le conocemos como la Semana Santa, como la semana en que el Señor Jesucristo comenzó ese Via Crucis, esa última semana que el Señor estuvo con nosotros aquí en la tierra para morir y resucitar y estar en los cielos y seguir gobernando como Rey de todos los corazones que le quieran seguir. Dice aquí en Juan 12:1, el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras. Jesucristo, él ya había hecho muchos milagros, acababa de resucitar a Lázaro, acababa de hacer grandes milagros. Llegaba la gente con sus hijos endemoniados, con su familia mutilada, con su familia enferma, con su familia con muchos problemas. Gente pecadora, gente que creía que no tenía remedio su vida por la prostitución, por cualquier otro pecado, cualesquiera que fuera. Y se acercaban a Jesús y Jesús los perdonaba, y Jesús los sanaba, y Jesús los ayudaba. Jesucristo vino para encontrarse con nosotros. Y esta gente en Jerusalén se dio cuenta que iba entrando Jesús y dijeron, como muchos, por ejemplo en México, en 1821, México ya estaba harto de la opresión española y necesitaban esa liberación. Entonces hombres como Hidalgo, como Morelos, hombres libertadores, hombres que dieron su vida para que fuera libre un país, deseaban esa libertad. Y México en 1821 obtuvo su libertad. Pero ellos creían, regresando al punto de Jerusalén, ellos creían que así esa libertad iba a ser hecha, porque el pueblo judío estaba siendo oprimido y gobernado por el pueblo romano. El pueblo romano era tirano, asesinaban, crucificaban judíos. No permitían que ellos pudieran desarrollarse como una nación por sí sola, no lo permitían. Entonces ellos esperaban un libertador, un caudillo, alguien que llegara y los libertara, que los animara, que se esforzaran ellos por ser liberados del pueblo romano. Y entre mucha multitud, gente que estaba agradecida porque sus hijos, porque sus familiares, porque ellos mismos habían sido sanados, curados y liberados. Y agarraban, aquí en el Evangelio de Juan dice palmeras, en el Evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas, dice que agarraban ramas de árboles, de otro tipo de árboles, en este caso de palmeras. En Jerusalén, en aquellos tiempos, las palmeras eran muy altas, y de alguna forma ellos tomaban ramas de palmeras, ramas de lo que fuera. Era una costumbre en aquellos días para reconocer a un hombre que había hecho mucho por ellos. Pero ellos esperaban que Jesús se parara en la plaza de Jerusalén, en el templo de Jerusalén, y dijeran: pueblo judío, hoy nos levantaremos en contra de la opresión romana y seremos libres. Y toda la gente iba a decir: claro que sí, libertad a Israel, libertad a Israel. Pero no fue así. Jesús vino a traer una libertad del corazón, del espíritu. Muchos de nosotros, la gran mayoría, por supuesto, no tenemos una opresión. Nadie nos está persiguiendo por ser cristianos. Nadie nos está matando por ser cristianos, aunque en muchas partes del mundo sí está sucediendo. En muchas partes del mundo asesinan cristianos por ser cristianos, simplemente por ser cristianos. Eso no debe ser así. Y Jesús se encontraba en aquel lugar de Jerusalén y la gente lo iba y lo buscaba. Esperaban una libertad y dijeron: este sí nos va a libertar, ahora sí nos va a libertar. Y ¿sabes qué? Se quitaban sus mantos. Los discípulos en un principio se quitaron sus mantos, lo pusieron sobre ese burrito
Y ahí montó Jesús en un burrito prestado. No era de ellos. Jesucristo dijo que no tenía ni dónde recostar su cabeza. No tenía una cuenta bancaria. Tenía un tesorero. Ustedes lo saben. Un tesorero. ¿Por qué tenía un tesorero? Porque seguramente la gente le daba ofrendas, le daba ayuda. Jesús tenía que moverse de ciudad a ciudad y tenía que comer. Y tenía un tesorero. Pero la Biblia dice que ese tesorero llamado Judas sustraía, tomaba y los dejaba en ceros. En una parte de la Escritura Jesús tenía que pagar sus impuestos. Y pide saber cuánto tenía para poderlo pagar. Y se da cuenta que no había nada. Judas lo había dejado en ceros. Y le manda a Pedro ir a pescar y darse cuenta que en ese pescado iba a salir unas monedas, un estatero. Y dijo, paga tus impuestos, Pedro, y paga los míos. Jesús no tenía dinero. Jesús entró a la ciudad de Jerusalén con un burrito prestado. Él no entró con una limusina, no compró un helicóptero ni un avión privado. No se movía con todas esas cosas y esos lujos. Jesús era un hombre sencillo, demasiado sencillo. No tenía una guardia. El momento que fue arrestado, Pedro sacó su espada y le cortó la oreja a un hombre que lo iba a arrestar. Y le dijo Jesús, Pedro, guarda tu espada. Esto no es así. Y fue Jesús y le restauró la oreja a ese hombre llamado Malco. Jesús vino para traer paz, para traer bendición. Y cuando ellos entraron y se dieron cuenta que este libertador no era lo que ellos creían, a los cuantos días, unos cuantos días después, esa misma gente que gritaba, Hosana, Hosana, Hosana. La palabra Hosana es muy común entre nosotros. Y esa palabra Hosana quiere decir, sálvanos, sálvanos. Sálvanos en un sentido espiritual, en un sentido sálvanos de este terror, sálvanos de esta opresión, sálvanos de esta perdición del corazón, de nuestras vidas, sálvanos. Hoy en día la gente sigue cantando, la gente sigue hablando y pidiendo Hosana, Hosana. El punto principal de este mensaje es esta palabra, Hosana. Sálvanos, Jesús, sálvanos. Hosana. Jesucristo ha venido para traer libertad, libertad espiritual y libertad física. Si este pueblo hubiera entendido que a los suyos vino, como dice el Evangelio de Juan 1:12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas los que le recibieron, a estos les dio la autoridad, los que recibieron su nombre, a estos les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Dice la Escritura que todos en el mundo, en Asia, en Europa, en África, todos somos criaturas de Dios, criaturas creados por Dios. Todos fuimos creados por Dios. Él es el creador de todo el universo, de toda la persona nacida. Pero no todos son sus hijos. Somos creados, somos sus criaturas, pero los que le reciben, los que lo aceptan como Señor y Salvador, los que viven para Él, los que guardan sus vidas para Él, son los hijos de Dios. Sigamos. Tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Tomaban ramas de palmera, las ponían por donde pasaba ese burrito, entrando este libertador, este Jesús. Que yo sepa, no se sabe que algún libertador, una vez que haya entrado, inmediatamente a los cuantos días, en esos días de celebración, haya sido asesinado. Ninguno. Después, por algunas otras razones sí sucedió, pero ninguno. Todos tenían que celebrar la libertad. Aquí el problema es que ellos esperaban un caudillo, un libertador, alguien que se levantara en armas para pelear contra el ejército romano, contra el imperio romano, contra César, contra Poncio Pilatos en aquellos días, que era ese gobernador de aquel lugar. Pero Jesús venía para traer libertad a los cautivos en sus corazones. Todos nosotros tenemos un presidente, pagamos nuestros impuestos, respetamos las leyes de nuestros países, pero tenemos un libertador en nuestro corazón. Su nombre es Jesucristo. Espero que el tuyo también sea Jesucristo. Amén. Muy bien. Dice el versículo 14, y halló Jesús
un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. El profeta Isaías había profetizado que este libertador, bajo todas las características que todos los profetas habían hablado acerca de Jesús y su advenimiento, iba a entrar montado en un pollino, en un burrito. El burrito era un animal muy común de aquellos entonces. Hoy en día, pues el burrito es considerado un poco menos, por ejemplo, que el caballo, ¿verdad? Ahora pues te imaginas pintado a un libertador, te imaginas a Napoleón Bonaparte con aquel cuadro famoso donde está con el caballo levantándose, que estuviera arriba de un burrito. No era costumbre, no era costumbre, no se utilizaban burritos para estos hombres. Pero en aquel entonces en Palestina el burrito era muy utilizado, era muy aguantador, soportaba las temperaturas, soportaba las cargas, era muy sufridito este animal. Y Jesús utilizó ese burro para poder entrar ahí. No era de él. Hoy en día muchos hombres famosos, inclusive religiosos, usan limusinas, helicópteros, aviones particulares. Algunos dicen que ya quieren jet privado, tienen sus jets privados. Jesús entró en un burro y prestado. Jesús eso nos enseñó, que el hombre se preocupa por todo lo material, que el día de mañana ¿qué vamos a tener? Jesucristo dijo: no te preocupes por el día de mañana, no te preocupes. Si yo alimento a los pajarillos, ¿cuánto más te voy a alimentar a ti? Entonces Jesús, fíjate una cosa, Jesús sabía lo que iba. Jesús sabía lo que había en el corazón de esta gente. Qué tremendo que gente que había sido sanada, que había sido liberada, días después, unos cuantos días después, pedía: crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Es lo mismo, mi amigo, es lo mismo cuando uno dice: Jesús es mi Señor, y de repente sale uno de ir a escuchar de Dios, a donde tú vas, y de repente llega el lunes, el martes, y comenzamos a vivir como si no conociéramos a Dios. Entonces pareciera que lo volviéramos a crucificar en nuestros corazones. La idea y el principio es: Hosana, Dios, sálvanos. ¿Cómo podemos crucificar a nuestro Rey, a nuestro Señor? El pueblo de Israel recibió la bendición y no lo aceptaron. Lo rechazaron. Era el Mesías, el esperado. Había preparado Dios un pueblo. Le había dicho todas las formas y procedimientos de cómo seguir a ese Dios perfecto, sin mancha, y ellos lo rechazaron. Habían pasado siglos, aproximadamente 16 profetas, siglos antes, hablando de Jesucristo, el rey viene, el libertador viene, y viene bajo estas características: nacerá en Belén de Judea, nacerá de una virgen, de la Virgen María. Su reino no tendrá fin, estará montado en un pollino, no le quebrarán los huesos. Y un sinfín de profecías que hablaban de él. Los mismos judíos decían: nunca se ha hecho un milagro como este hombre se ha hecho. Le decían: si tú eres el Mesías, dínoslo. Y Jesús les decía: tú lo has dicho. Pero aún así ellos no lo aceptaban, porque tenían toda una empresa religiosa que no cabía en ellos. En aquel entonces, en los tiempos de Jesús, había, por ejemplo, aun cuando la ley establecía que hubiera un sumo sacerdote, solo un sumo sacerdote que podría entrar al lugar santísimo a expiar los pecados, a quitar los pecados a través del sacrificio de un cordero, había dos. Ya había corrupción: el suegro y el yerno, Caifás y Anás, dos sumos sacerdotes. ¿Por qué? Porque había corrupción. Desde entonces y mucho más antes había corrupción. Dice el versículo 19 de Juan 12: pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis,
no consigues nada, mira, el mundo se va tras él. El mundo se va tras él. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué seguimos a Jesús? Porque Jesús es vida, porque Jesús es paz, porque Jesús no es religión. Jesús no es religión, Jesús es una relación con Él, es una relación con Jesús. El mundo se va tras Él. Los grupos, estas empresas religiosas que había en los tiempos de Jesús, ellos esperaban no sé qué. Ahí estaba su Mesías. Ahí estaba su Salvador. Y estos fariseos, por cierto, la palabra fariseo nunca la vas a encontrar en el Antiguo Testamento. No existe en el Antiguo Testamento la palabra fariseo. En un tiempo antes de Jesús, unos años antes de Jesús, la influencia griega estaba tratando de cambiar las costumbres y formas de los judíos y su fe. Entonces el mismo cuerpo de sacerdotes y levitas crearon un grupo, unos policías, digamos, unos policías espirituales, entre comillas, policías, que se dedicaran a checar que todo mundo siguiera la ley de Moisés, que el sábado la gente no hiciera más de lo que tenía que hacer, que siguieran los ritos y costumbres, pero ellos fueron más allá de la ley, empezaron a hacer ritos y costumbres que Dios nunca había mencionado. Una vez a Jesús le dijeron: ¿por qué tú y tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Pero eso no lo mandó Moisés, era una costumbre de los judíos, lavarse 7 veces las manos. Y Jesús le respondió sencillo: lo que entra el hombre no le contamina, mas lo que sale del hombre, eso sí contamina. Las malas palabras ofensivas, las decisiones de ser adúlteros, las decisiones de mentir, las decisiones de matar. Eso es lo que contamina. De ahí vienen las guerras, dijo Jesús. Las enemistades de adentro salen. Y eso es lo que sí verdaderamente contamina al hombre. Y estos fariseos se dedicaron a estar checando, a ver quién se equivocaba. Se gozaban de ver. Si veían una muchachita, una jovencita, decían: mijita, te tengo que ministrar, déjame te ayudo, déjame te enseño la ley. Y después abusaban de ellas. Eran mentirosos. En aquel entonces ya no había un verdadero deseo por seguir a Dios, por seguir sus leyes. Había corrupción. Más adelante, el Evangelio nos dice que en el templo, cuando Jesús iba entrando al templo, se dio cuenta que era un negocio afuera del templo. Se vendía de todo, de todo. Para poder entrar al templo, había que haber un agradecimiento económico. Digamos, 50 centavos de dólar. No sé, 3 pesos mexicanos. Una cosa así. Era muy poco. Y entonces la gente, si de repente llegaba con un billete de $5, pues necesitaba cambiar su billete para pagar sus 50 centavos de dólar. Y se le conocía a estos hombres como los cambistas. Cambiaban y obviamente te cobraban un porcentaje por cambiarte, lo que ahora existe en las casas de cambio. Bueno, pues esas estaban en la entrada del templo y no había uno, había varios. Y también la gente tenía que llegar a ofrecer sacrificios de corderos, de palomas, ¿verdad? De harina. Todo estaba allí preparado. Entonces decía la gente: pásale, marchancita, pásale, aquí le cambiamos sus dólares, ¿Qué quiere, cordero? ¿Qué quiere, cabra? ¿Qué quiere, palomas blancas, de grandes? Del todo tenemos, pásale, marchancita, pásale. A esa gente no le interesaba Dios, no le interesaba el templo, era una mercadería. La Biblia nos habla y nos aconseja que uno tenga cuidado con toda esa mercadería que cree que nos va a acercar a Dios. El Señor fue, y dice, haciendo un azote de cuerdas, los echó fuera a todos. Y dijo Jesús: mi casa será llamada casa de oración, y ustedes la han hecho una cueva de ladrones. Hoy en día seguimos viendo todo eso. Jesús había entrado para triunfar en los corazones y quitarle a esta gente religiosa lo que Él verdaderamente venía a expresar y a decir. Y esta gente no se dieron cuenta que su Salvador estaba a la puerta,
que su Salvador estaba allí. En sus propias narices de Caifás, el sumo sacerdote, Jesús le habló. Jesús le expuso quién era. Lo abofetearon, lo golpearon, lo despreciaron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creyeron en él, les dio la autoridad, la potestad, dice la Escritura, de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de varón, ni de voluntad de mujer, sino algo espiritual. Jesús entró a la ciudad. Él sabía lo que venía. Mucha gente tomó esas palmas, las puso en el caminito para que pasara el burrito. Y sabes una cosa, ahora mucha gente se olvida de Jesús y va corriendo tras del burro. Perdón que diga esto. Se olvida de Jesús y corren tras del burro. Y el burro quiere hacerse famoso. Y el burro quiere salir encima de todo. Y el burro quiere llevarse la gloria. Pero nadie seguía al burro. El que seguían era a Jesús. A Jesús. Muchos hombres quieren que sean seguidos por la gente. Tenemos que llevarte a Jesús. Tenemos que hablar de Jesús. Nadie miraba al burro. Todo mundo miraba a Jesús. Hay un cántico por ahí que ya el burro andaba con su celular y salía aquí, salía allá y era famoso y la gente seguía al burro y le dijeron, oye, burro, ¿que no eras tú el que cargabas a Jesús? Y dijo, sí. ¿Y por qué tú te quieres hacer el famoso? Oh, no sé, la gente me sigue. Tenemos que seguir a Jesús. Tenemos que seguir a Jesús. Jesús sobre todas las cosas, no el burro. Sobre todas las cosas. Dejar las mercaderías. Dejar de abusar. Dejar de que la gente pague su fe con dinero. Pague su fe con esfuerzos. Jesús vino para traernos una absoluta libertad espiritual. Esta no cuesta dinero. Esta no cuesta flagelación. Esta solamente requiere que el corazón se abra para Jesús y creer el Evangelio de Cristo. ¿Verdad que sí? El versículo 16 de este pasaje de Juan 12 dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las había hecho. Ya estaban escritas. Ya estaban escritas. Jesucristo dijo, escudriñen las Escrituras. Él lo dijo así. Escudriñen las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que dan testimonio de mí. Y cuando los judíos en ese momento estaban viendo todo lo que sucedía, cómo la gente decía, Hosana, 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 yo creo que los discípulos pensaron, ahora sí va a ser bien recibido. Ahora va a ser bien recibido. Ahora sí el pueblo judío lo ha reconocido. La gente corría tras él. Los judíos se encelaron, estaban celosos, muy celosos de que la gente se fuera tras él. Pues ¿quién quería seguir a Caifás? ¿Quién quería seguir a Anás? Eran los corruptotes de primera. Corruptos, malos, se daban cuenta. La gente no está tonta. La gente se da cuenta cuando hay algo genuino, algo que verdaderamente cambia el corazón, alguien que verdaderamente te está llevando a Cristo. Hay algo genuino, pero cuando te das cuenta que hay alguien que solamente quiere abusar, entonces la gente dice, no. Jesús era genuino. Jesús es Dios. Jesús es el Padre. Jesús es el Hijo. Jesús es el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Jesucristo vino para libertad, pero Jesucristo, en su condición de Dios, dice la Escritura, se despojó de sí mismo y se hizo hombre para estar entre nosotros.
para entendernos, para comprendernos. Él sabe lo que es la sed, Él sabe lo que es el hambre, Él sabe lo que es tener frío y calor. Dice la Biblia que Él fue tentado en todo, pero no pecó nunca. Por eso le seguimos, porque Él es el supremo ejemplo de todos nosotros. Por supuesto que sí. Y los discípulos dice que cuando ellos se dieron cuenta que todo estaba escrito, dijeron, por cierto, es cierto, dice el libro de Isaías, que Él iba a entrar en un burrito, que Él iba a ser crucificado, es cierto. Y todo se cumplió. Ninguna profecía dejó de cumplirse. Cuando se estudia la Biblia, te vas a dar cuenta que todos los profetas a través de los años, a través de los siglos, escribieron de Jesús, todo se cumplió. Por ejemplo, estamos en el año 2020. Es como si se hubiera dicho, en el año 1500, en el año 1400, en el año 800 iba a pasar esto, pasará esto en el año 2020. Y se cumple. Y dices, oye, pasaron demasiados siglos y se cumple. Ninguna palabra pasará. No quedará nada sin cumplirse. Jesucristo vino para que fuéramos redimidos, para que fuéramos perdonados. Él vino a traer paz, Él vino a conectar nuevamente al hombre con Dios. Esa fue su labor. Hosana, Hosana, Domingo de Ramos, Domingo de Palmas, Domingo de entrada triunfante. Hosana, el Rey viene a salvar. Hosana. En el primer versículo del capítulo 12 dice, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta. Había una fiesta. Así se le llamaba. No era una fiesta como tú y yo las conocemos. Una pachanga, baile, tomadera y todas esas cosas. No era eso. Era una celebración religiosa. Era celebrar la Pascua. Era celebrar. ¿Qué es lo que se celebra en la Pascua? Hasta el día de hoy los judíos la celebran. Celebraban que habían sido libertados de la esclavitud en Egipto. Y la primer Pascua ellos la celebraron en la noche que el Señor, a través del espíritu de muerte, empezó a matar a todos los primogénitos de Faraón y a todos los que no tuvieran aquel dintel de sangre sobre el marco de sus puertas que el Señor les había mandado a través de Moisés. Hubo mortandad. Y en esa noche el Señor les dijo, ustedes comerán del cordero, panes sin levadura y hierbas amargas. Las comerán deprisa, rápido, porque así saldrán de este pueblo egipcio. Hierbas amargas, panes sin levadura y el cordero pascual. Ahora Jesucristo representa la Pascua. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así se le conoce a Jesucristo en la Escritura. Los panes sin levadura. La levadura es conocida como lo que esponja, lo que crece. Se le conoce espiritualmente como el pecado. Jesucristo nunca pecó. Y el Señor quiere que nosotros vivamos sin pecado, que dejemos nuestro pecado y nos entreguemos a Él. Toda clase de pecado. El hombre fue diseñado en su mente para saber lo que es bueno y lo que es malo. Lo sabe perfectamente. El ratero se esconde, el adúltero se esconde, el mentiroso esconde una verdad. Todo lo malo es escondido. Todo lo malo no se mira al frente. O hay quien tiene el cinismo de mostrarse así, pero es pecado, no deja de serlo. No deja de serlo. No dejamos de pecar, por cierto. No dejamos de ofender. Y la Escritura dice que abogado tenemos a Jesucristo. Es nuestro abogado eterno. Él es el que nos justifica delante del Padre. Jesucristo vino para salvar. Vino para ser Hosana en medio de nosotros. Hosana al Rey que viene. ¿Puedes decir Hosana? Sálvanos, Señor. Hosana. Hosana en las alturas. Hosana al Rey que viene. Esta Pascua, el Cordero se celebraba. El cordero, comer el cordero, los panes sin levadura y las hierbas amargas. Las hierbas amargas, el vía crucis de Jesús, el sufrimiento de Jesús. Todo eso Él lo llevó. Lo que tú y yo teníamos que pagar sin Jesús, perdidos, sin esperanza, lo que tú y yo teníamos que pagar
por la eternidad, Él ya lo pagó por adelantado en la cruz. Esto es lo importante. Ya no más sacrificios, ya no más corderos para el sacrificio. El último cordero ya fue sacrificado, es Jesucristo. Ya no más sacrificios. Jesús es el cordero. A Él lo amamos y a Él lo adoramos. Él es Salvador. Él es Redentor. Él es nuestro Señor, ¿verdad? Por supuesto. Claro que sí. Jesucristo vino para salvar a este pueblo de su pecado. Acompáñame a otra escritura. Ahí en Mateo capítulo 26, versículo 1. Mira lo que dice aquí. Si no, sígueme. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿saben que dentro de 2 días se celebra la Pascua? Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Siempre eran unos asesinos. Asesinaron al Rey de Gloria. Eran los religiosos. Y ¿sabes que dice la Escritura que le inventaron testigos falsos? Le inventaron testigos falsos. Le hicieron un juicio donde no había gente. Lo llevaron en la noche a la casa del sumo sacerdote y ahí lo enjuiciaron. Todo fue rápido. Y lo llevaron y declararon muerte para él, pero lo llevaron con Poncio Pilatos y le dijeron: yo no veo. Y Poncio Pilatos dijo: yo no veo nada, y lo crucificaron. Yo no veo nada de malo en este hombre. Pero ellos dijeron: nada, no diga nada, no hagan olas. Ahorita, dejen que pase la fiesta, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto. Porque, ¿sabes? Toda la gente acostumbraba, era una obligación de todo judío ir a esta fiesta, a Jerusalén. Y se juntaban miles de judíos ahí. Era una ciudad, Jerusalén es una ciudad pequeña, pero imagínate, miles estaban allí. Miles. Y dijeron: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto. A escondidas. Algunos expertos en leyes se pusieron a hacer como si hubiera sido un juicio actualmente la muerte de Jesús, la crucifixión de Cristo. Y pusieron todo lo que es las leyes. Curiosamente, hasta el día de hoy, todos los que estudian leyes llevan una clase que se llama, y en todo el mundo, se llama Derecho Romano. Derecho Romano. Los romanos pusieron esas leyes. Qué curioso, ¿verdad? Derecho romano. Pero no las aplicaron para con el Señor Jesús. Y si hicieron un caso ellos, y obviamente fue un hombre íntegro. No había por qué crucificar al Señor Jesús. Pero ¿sabes una cosa? Él mismo se entregó por nosotros. Él mismo se entregó por nosotros. Aun cuando era injusto, Él tenía el poder para poder parar eso. Pero Él sabía que la única manera de quitarle las llaves de la muerte a Satanás, ese es otro tema, era ir a la cruz. Ser ese cordero. Ser sacrificado por nosotros. Por eso esta gente aclamaba a Él y decía: Hosana, Hosana. Pero la gente voltea, cambia. Esa misma gente que dijo Hosana, esa misma gente dijo: crucifícale. No todos, la gran mayoría sí. Hosana, crucifícale. ¿Y sabes por qué? Porque se sintieron desilusionados de que este libertador espiritual no fuera su libertador material, su caudillo, el que los libertara del pueblo romano. No fue así. Jesucristo vino para salvarnos, mi amigo. Jesucristo vino para traer esperanza, para traerte la paz que necesitas en este tiempo. Jesucristo vino y entró triunfante. Él no perdió en la cruz.
Él ganó en la cruz. Lo que a los hombres parece un éxito, a Jesús pareciera que no lo fue. Ahora tienes que ser un hombre orgulloso, bien presentado, tener cierta marca de ropa, cierto automóvil, cierta casa, ciertos lujos y principios para ser un hombre de éxito. Jesús no tenía un auto. En aquel entonces había unas carrozas. Bueno, siglos antes los egipcios tenían carrozas de oro. Jesús pudo haber traído una carroza de oro, no la tenía. Un burro rentado, prestado más bien. Prestado, un burrito prestado. No tenía una guardia, no tenía guaruras, no los tenía. Y el día que uno se puso peleonero, lo puso quieto. No era así. No es con espada, no es con ejército, dice su palabra, sino con su Santo Espíritu. Así se ganan las batallas, de rodillas. Así se ganan las batallas. Él fue un hombre muy sencillo, demasiado sencillo. Una vez se quisieron acercar los niños a él y, chamaco, sáquese por allá, les dijeron los discípulos de Jesús. Y dijo, no, tráiganlos. Dejen que se acerquen a mí, porque de tales es el reino de los cielos. Cuando un niño muere, escúchalo bien. Eso dice la Escritura. Cuando un niño muere, se va directo al cielo. Porque Jesús lo dijo, de tales es el reino de los cielos. No tienen una conciencia de pecado, como tú y como yo, como adultos. Y el hombre inventa tantas cosas. Hay que ir a la Escritura, la santa palabra de Dios, las sagradas Escrituras, que nos abren los ojos, que nos hacen amar a este Dios poderoso y hermoso, para conocer verdaderamente su verdad, y Él nos hace libres. Hosana, hosana al Rey que viene, hosana al Rey que está entre nosotros. Si tú nunca te has entregado a Jesús, si tú nunca le has dicho sí a Jesús, hoy puede ser tu día también. Hoy puede ser el día de esperanza, y no rechazarlo como lo rechazaron esos hombres y que le dijeron crucifícale. Jamás lo rechaces. Porque la Escritura habla de que un día que moramos, nuestro nombre será buscado en el libro de la vida del Cordero. En el libro de la vida. Está escrito un libro. Hay un libro donde se escriben todos los nombres de aquellos que no negaron a Jesús. Reconócelo hoy. Hagamos una oración. ¿Qué te parece? Según las Sagradas Escrituras, nos habla que si tú le confiesas con tu boca y crees en tu corazón, serás salvo. Vamos a hacer una oración. ¿Qué te parece? Vamos a hacer una oración. Dilo así, en voz alta. Sí, mira, si te escuchan, ahí tu familia, o quien sea, no te preocupes, que no te dé vergüenza. Jesucristo no se avergonzó de ir a la cruz, casi desnudo. Él no se avergonzó. Vamos a orar. Digamos así: Señor Jesucristo, yo te doy gracias por el amor que me tienes. Yo te doy gracias porque me perdonas. Porque en este momento yo me arrepiento de todos mis pecados, de todas mis maldades, de todo lo que he hecho, de toda la gente que he ofendido, de todas las transgresiones que yo he cometido. Me arrepiento de todo mi corazón. Y te pido que vengas a morar en mi corazón, que lo cambies, que lo limpies, que seas mi Señor, que seas mi hosana y me salves siempre, Señor. Te recibo como Señor y Salvador. Amén. Cuando de todo corazón una persona hace una decisión por Jesús, aún sin conocer su palabra, porque mucha gente dice, es que yo necesito conocer primero a Dios, quién es Dios y cómo es Dios. No te preocupes. El que estaba crucificado a su lado se fue con él y no le conocía, pero el otro no lo quiso reconocer, el que estaba al otro lado, y él no se fue con Dios. Bien, mis amigos, en este precioso
domingo de Ramos, de Palmas, de entrada victoriosa a Jerusalén. Espero que este libertador, este Dios hecho hombre, esté en tu corazón hoy y siempre. En el nombre de Jesús, que tengas una hermosa semana. Nuevamente, te pido por favor que si sales te pongas un cubrebocas, te pongas guantes, seas responsable con los demás, de que tú los protejas y que te protejas de ellos también. Seamos responsables con lo que está sucediendo. Que tengas una bonita semana, diviértete con tu familia, alégrate, cuida tu vida, cuida tu testimonio y sé una persona feliz. Siempre di gracias, sé amable, sonríe y haz de tu casa lo que todos queremos, un hogar feliz, un hogar de paz. Que Dios te bendiga, que tengas un buen día.